Ya, ahora sí. Vamos a diseñar ahora filtros digitales de la manera más simple que ustedes puedan concebir. ¿Ya? Si ustedes miran la materia que les dejé, las slides o los videos, ¿ya? Con las cápsulas, ustedes se van a dar cuenta de que en la primera cápsula donde están que es la segunda de tres que les dejé, la cápsula donde está el tema de la, mm, de los filtros ideales, ¿ya? Y los patrones de diseño. Si ustedes miran esa, se van a dar cuenta que lo que se habla ahí es que ustedes, un filtro ideal, que es un filtro ideal en frecuencia, es una cajita, ¿cierto? Eso, cuando ustedes hacen el cálculo a mano teórico, la respuesta de impulso a eso, o sea, los coeficientes en el dominio del tiempo, vienen dados por la función sinc, ¿ya? Es 2f, en el caso del paso abajo, 2fc sinc de, de, de 2fc n, ¿ya? Esa es la respuesta en frecuencia, o sea, la respuesta en el tiempo. Sin embargo, esa respuesta en el tiempo tiene, por un lado, una parte que es no causal, todos los n menor que cero, y por otro lado, el número de coeficientes que tiene es infinito. Entonces, cuando, y en la cápsula anterior a esa, cuando yo les mostré el efecto de truncar los filtros, ¿ya? El efecto de las ventanas, si ustedes truncan los filtros, es decir, si utilizan un filtro que va desde, por ejemplo, desde el coeficiente menos 10 al más 10, ¿ya? Lo que ustedes obtienen con eso es un filtro que todavía es no causal, pero al menos tiene 21, si van de menos 10 a más 10, 21 coeficientes, ¿ya? Y es al menos realizable. Ustedes lo pueden guardar en un computador, en un dispositivo, un sistema digital. El tema es, bueno, ¿cómo diablos lo hacemos causal ahora? Bueno, para hacerlo causal, ustedes lo único que hacen es modificar la fase. Y eso significa tomar esos coeficientes que partían en el tiempo menos 10 y terminan en el tiempo más 10 y correrlo 10 unidades. ¿Ya? Lo corren 10 unidades y ahí les queda un filtro que parte en 0 y termina en este caso en 21 y ustedes obtienen la misma respuesta desplazada. ¿Ya? Que fue lo que yo les mostré en el video y que está mostrado aquí. ¿Ya? Si se fijan, estos filtros, por ejemplo, miremos el filtro que está en negro, que es un filtro de 50 coeficientes. Se fijan, parte en 0 y termina en 50. ¿Ya? Y este es un zinc, que ahora no está centrado en cero, sino que está centrado ahí. Eso es lo que dice eso, se truncó y se desplazó. Esa respuesta en frecuencia entonces yo la puedo utilizar para diseñar, en este caso como un zinc, filtros pasabajo. La respuesta si es un pasabanda, son dos cajitas, ¿sí? Eso tiene otra respuesta que son unos zinc corridos y todo el cuento. Pero hay una ecuación para eso. Entonces vamos a usar eso para diseñar un filtro. ¿Por qué? Porque en el fondo, si ustedes miran la especificación de diseño que me dan, es, mire, hágame un filtro más abajo de 2 kilos y pruebe que funciona bien con una señal de agua. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, como me dejan esto tan abierto, yo tengo que completar las especificaciones, traducción, yo tengo que decir, y ahí veo qué hago. ¿Se fijan? Ese es el approach que vamos a seguir. Supongo que se entiende qué es lo que tenemos que hacer. El cómo ese es otro tema. ¿Se entiende, no? O estaba hablando solo y nadie me está pescando. Sí, profe, sí, entiendo. Es que yo pegaba la imagen de Mauricio, entonces al final ya entré en pánico, pensé que no había nadie aquí y estaba predicando en el desierto. ¿Ya? Bueno, entonces, si seguimos nuestros pasos de diseño, ¿ya? El interpretar los requerimientos, bueno, es re simple, aquí no hay nada que hacer. Hagas un filtro más abajo que corta 2 kilos. ¿Ya? Como no me dice nada, y el segundo punto es seleccionar un tipo de filtro, desde mi punto de vista, ¿ya? Los filtros para un pasa abajo, pasa alto, pasa banda, los filtros más sencillos y que tienen buenas prestaciones son los filtros FIR. ¿Ya? Entonces elegimos un filtro FIR para diseñar. Pueden elegir un IR, pero en general yo prefiero hacer un filtro FIR. A veces la aplicación dice lo contrario. ¿Sí? Filosofía de diseño. Chuta, aquí no me dicen nada. Entonces yo tengo libertad para elegir qué es lo que quiero hacer. Entonces, como tengo esa libertad, voy a hacer lo siguiente. Miren, hagamos 4 filtros. 4 por el precio de uno. Y hagamos esos filtros con y sin ventana. O sea, en el fondo hagamos 2 tipos de filtros y utilicemos 2 tipos de ventanas. Y generamos 4 filtros distintos para ver cómo nos va. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra filosofía. ¿Qué filtro va a ser? Bueno, un filtro FIR es esta cosa que está aquí.
¿ya? Y que tiene m más un coeficiente, por lo que se llama, o lo que es lo mismo, orden m, ¿ya? Porque el z elevado a menos m les da el orden. Cuando un filtro FIR, ¿ya? Cuando un filtro FIR pasa, por ejemplo, pasa abajo, ¿ya? O en realidad cualquier tipo de filtro FIR puede tener cuatro opciones, tipo 1, 2, 3 o 4, cuando uno lo hace de fase lineal, ¿ya? Si yo elijo, por ejemplo, los tipo 1, los tipo 2, los tipo 3, esos me sirven para diseñar un filtro pasa abajo. Estos son mis templates de diseño, mis patrones de diseño. El filtro tipo 4 tiene un 0 en la frecuencia baja, por lo tanto no me sirve para pasar abajo, ¿ya? Entonces yo tengo que elegir el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Vamos a elegir el filtro tipo 1 y el filtro tipo 2, porque el filtro tipo 1 y tipo 2 son esto mismo de acá, ¿ya? Donde la única diferencia es que el M es par para el caso del tipo 1 y el M es impar para el caso del tipo 2, ¿ya? Y además, por la forma que tienen, cuando son filtros del tipo 1, además de que el M es par, los coeficientes resultan ser simétricos con respecto al eje de simetría. Por ejemplo, este de acá, se fijan, es simétrico con respecto a ese eje de simetría. Simétrico, simétrico, ¿ya? O simetría par. Se fijan que los coeficientes son iguales. ¿Lo ven ahí? Ese coeficiente, aquí está n y este es el h de n, ese coeficiente es el eje de simetría, eso, y con respecto a ese eje de simetría, esos son iguales. Si este de aquí es menos ese de acá, el filtro tiene simetría impar, y ahí son los filtros, los que cumplen con eso, son los filtros tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? Eso está en la teoría, tienen que del tipo 2. O sea, van a ser así, son simetría par. La única diferencia entre los dos es el número de coeficientes, ¿ya? Que a veces va a ser un número impar. Si el número de coeficientes es impar, quiere decir que el orden es par, ¿ya? Y si el número de coeficientes es par, quiere decir que el orden es impar. En este caso, el n es 50, quiere decir que el orden es 50 y el número de puntos es 51, ¿ya? Que en el fondo viene dado por esta ecuación de aquí. El punto es, si este es el filtro que tengo que diseñar, digo, ¿cómo diablo calculo los BSUI? ¿Ya? Bueno, cuando usamos filtros del tipo 1 o 2, la ecuación de diseño, la ecuación que me dice cuáles son los coeficientes de los filtros, es esa de ahí, donde n igual a 0 me determina el b sub 0, n igual a 1 me determina el b sub 1, y así hasta llegar al m. ¿Ya? ¿Por qué? Porque f sub c es un número, que es mi frecuencia de corte normalizada. Y m sub d también es un número, que es en realidad la mitad del número de coeficientes que nosotros tenemos. ¿Ya? Es la mitad del orden. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que P sub I es igual a ¿ya? Lo que les estoy tratando de decir entonces es que si esta es la ecuación del filtro que representa los coeficientes, el filtro final, ¿ya? Los coeficientes no son nada más que esto. Esos son los BSUI. Los BSUI es esta cosa, evaluarla en I igual a tanto. ¿Ya? Con I que va de 0 hasta 20. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y ahora una ventana, ¿ya? Omega de n.
¿ok? Que es igual a, que tiene una fórmula, cualquiera, una ventana cualquiera. Entonces, el filtro con ventana va a ser igual a esto. Este es el filtro. Chuta, no debería haber usado multiplicación. Es el producto entre las dos cosas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar los B sub I por los omega sub I, ¿ya? Aquí les va a quedar más claro. Esta es mi frecuencia de corte absoluta, 2 kilos, eso es lo que me piden, ¿cierto? La frecuencia de operación Fs viene dada aquí cuando yo, en este caso, uso una señal de audio que es Hendel y viene cargada aquí, ¿cierto? Ustedes saben que ahí viene I y viene F sub S y yo le cambio el nombre de I a X. Entonces esta es mi frecuencia de corte, ¿ya? Normalizada. Fíjense, el filtro FIR tipo 1, lo único que tengo que decir es que M sea un número par, ¿ya? En este caso, voy a ponerle 10, voy a ejecutarlo de nuevo. M es un número par. Y fíjense que ahora determino N, para esta ecuación de aquí, o si quieren I, da lo mismo, ¿ya? N va desde 0 hasta M1. Y calculo los coeficientes del filtro. Miren lo que está ahí. Eso no es nada más que esta ecuación de aquí. O esa ecuación de ahí. ¿Se fijan? Ahí están los coeficientes del filtro. Y si yo quiero ahora introducir una ventana del tipo Hamming, por ejemplo, yo agarro estos mismos coeficientes. De hecho, esto lo puedo haber escrito multiplico punto a punto, término a término, por una ventana Hamming, que ahí tiene, esto tiene una ecuación, ¿cierto? Que la vimos la otra vez, que es de largo N1. Y listo. Ahora, si yo quiero hacer esto para un filtro del tipo 2, entonces, para poder compararlo, lo único que hago es, no sé, sumarle 1, restarle 1 al filtro, al orden del filtro anterior, ¿ya? Para compararlo. Defino N, uso la misma ecuación de arriba, exactamente la misma ecuación de arriba, la diferencia va a estar en ese término que anda dando vuelta, y después lo multiplico por una ventana Hamming del largo que corresponde, ¿ya? Y cuando yo hago eso, ¿ven el resultado? El tipo 1, rojo, y el tipo 2, celeste. El rojo y el celeste están ahí, ¿se fijan? Son casi iguales. Ahí está el rojo del 1, en realidad hace la vueltecita por ahí. La otra tiene, el tipo 2 tiene un pequeño ripple al final, como que cae así, trata de caer más rápido, pero tiene una levantadita, ¿ya? Es producto de que hay un punto que no queda simétrico. Esos son para los tipos 2, ¿ya? El tipo 1 cae más suavecito, porque es total y absolutamente simétrico. Pero fíjense que cuando no uso ventana, tanto el rojo como el calipso, la caída que tiene aquí, hablamos de más o menos el calipso y el rojo, se fijan que hablamos de 20 dB de caída. En cambio, cuando ocupo la ventana Hamming, ¿ya? Es el azul aquí, fíjense que cae y cae aquí alrededor de los 40 decibeles, el lobo lateral, y el otro que está aquí, el negro, cae más abajo todavía, ¿ya? 40 y, no sé, este cae 42 y este 45. ¿Ya? Y ahí se observa inmediatamente el efecto de la ventana. El haberle puesto la ventana me arregla un poco el cuento. Voy a subirle el orden a 40 para que ustedes lo aprecien de mejor manera. Subo el orden a 40 y de nuevo, ahí está en celeste, ¿ya? Y ahí está en rojo. Fíjense que el primer lóbulo lateral hace que esta cosa, para los dos casos, para el rojo y para el celeste, quede alrededor de los 20 dB, igual que en el caso anterior, cuando tenía menos coeficiente, ¿ya?
En cambio, para cuando uso la ventana rectangular, esto cae inmediatamente hacia el centro. Voy a poner un poquito más abajo aquí, para que se alcance mejor a ver la situación. ¿Ya? Fíjate, ahí queda súper claro. En cambio, los con ventana, Hamming, tanto el azul como el negro, caen alrededor de 50 de. ¿Ya? Habíamos visto 40, 50, va por ahí. ¿Ok? Y se fijan, el aumentar la ventana, perdón, el aumentar el orden del filtro, no me mejoró la caída. La caída entre el primer lóbulo, entre el lóbulo central y el primer lóbulo lateral. Lo que sí me mejoró es la banda de transición. Ese ancho de bandita que hay aquí, entre que cae ya y llega al corte. ¿Se fijan? Este corte es mucho más rápido, cae mucho más pronunciado que cuando nosotros lo teníamos aquí como 10. Fíjense, esto cae, el corte es mucho mejor, se aproxima mucho más a un filtro ideal. ¿Ya? Pero la caída, el margen en cuántos dB cae, viene determinado por la ventana, no viene determinado por otra cosa. Si yo quiero cambiar la ventana por otra, por ejemplo, no sé, Bartlett Window, anda aquí por la Bartlett también, la cambio, ¿ya? El tamaño, y ahí fíjense que va a haber otro resultado. ¿Se fijan? La Bartlett, bueno, dice Hamming, pero es Bartlett, ¿cierto? Lo cambié ahí. La Bartlett es la azul y la negra. Se fijan que ahora es más suave ahí. ¿Ya? Entonces, al cambiar el cambio de la ventana, dame un segundito, el cambio de la ventana lo que me hace es modificar, principalmente es cuánto cae entre el lóbulo central y el lóbulo lateral, o sea, cuánto es la resolución que yo tengo en amplitud para hacer el corte en frecuencia. No me mejora la respuesta en cuanto a la transición, ¿ya? Eso es lo que me está pasando. Dígame, no sé qué me iba a hablar ahí. Voy a cambiarla aquí a 50 mientras tanto para que vean el efecto más de la venta. Alguien me estaba preguntando algo. Era lo que usted dijo, como para entender qué hacía la ventana en sí, pero ya entendí. ¿Te fijas? Mira, aquí cambié. Fíjate aquí. Si tú lo miras, en este caso, la ventana dice Hamming. Insisto que Bartlett ahora porque la cambié. Se fijan que ahora los cuatro filtros están más o menos iguales, pero no hay uno que llegue más abajo que el otro. Si yo lo vuelvo acá, yo lo vuelvo acá, Hamming. Mira cómo van a quedar la negra y la azul. Van a quedar mucho más abajo. ¿Se fijan? ¿Lo ven, cierto? Claro, tiene una caída mucho mayor. Pero ojo con lo que estoy diciendo, sí, para que no me malinterprete. A lo que me refiero con la caída es la diferencia entre ese punto de ahí y este punto de acá. Esa caída es grande. No me refiero a la pendiente. La pendiente aquí es mucho mejor que cuando teníamos 10. ¿Ya? Insisto, miren aquí. 0 y esto cae a, digamos 55. Cuando yo lo hago con 10. ¿Ya? Voy a llegar a 55, pero es por la forma que tiene, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense que se va a mantener, miren, ahí está en negro y en azul. Aquí está poquito más arriba de 50, 45, y la otra igual, 45. Y estos siguen estando alrededor de los 20 en la caída. Como tiene menos orden, la pendiente aquí, se fijan aquí, entre los 2000 y la banda de transición es mucho más ancha, pero es porque el número de coeficientes es más chico. Mientras más grande el número de coeficientes, el corte, o la pendiente, si quieren verlo así, se hace mucho más recto, mientras más coeficientes tenga. ¿Ya? Pero, la ventana lo que me hace es el delta en amplitud, ese es el que me lo determina la ventana. ¿Ya? Voy a subirlo un poquito más a ver si se nota más claro ahí, porque el tema es que queda muy ancho con poco coeficiente y no se nota tan bien. ¿Se fijan? De nuevo, rojo
es rectangular y Calypso, ¿ya? Es rectangular. Se fijan que quedan bastante más arriba en amplitud. Siguen cayendo 20 dB. Los otros, en cambio, ya están cayendo un poquito más abajo, pero hablamos de 50, independiente del N. ¿Se fijan? Y ahora sí se nota claramente de que la pendiente en los cortes es todavía pronunciada, no es una cuestión súper abrupta como cuando lo subí a 50. ¿Queda claro eso? Sí, pero... Entonces, Entonces, una pregunta, ¿sí? la caída siempre está definida, digamos, por el lóbulo lateral. Sí. Mírenlo en las slides. Ahí lo que les dan a ustedes es una relación. A ver si lo pido aquí, no tengo abierto las slides aquí. Dame un segundo. Esto es. Aquí están los slides. Diseño. Hay tablitas que le explican a ustedes un poco el comportamiento. Okay. ¿Qué es lo que les dice esta tablita? Fíjense, en alguna parte aparece N o M, el orden del filtro. No, ¿cierto? ¿Ya? Y miren los números. ¿Ya? Este Peak Side Low Level, ese menos 42, ¿cuánto es? Ese está en menos 43, ¿cierto? Para el Hamming que estábamos usando, comparado con, está normalizado esto, está cero arriba. Se fijan que lo que les dice esto es que la ventana Hamming les da una caída de 42 dB y da lo mismo el N que tú le pongáis. En cambio, la rectangular te da una caída de 13 dB, independiente del N que le pongáis. Nosotros, claro, cuando aumentamos un N, no sé, a 15, a 20, estos números bajan un poquito, pero hablamos de que este llega hasta los 20, 22, y este empieza de los 42, baja hasta los 55, cerca de 60. Si es para que tengan una idea. Y se fijaron que la parte era poquito mejor que esta nomás. ¿Se fijaron en eso? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando y lo que se está haciendo es cuando yo diseño un filtro, ¿ya? Sin nada, sin ni una ventana, porque es lo mismo, la ventana rectangular, yo voy a tener poca discriminación en amplitud, porque la caída va a ser más o menos 13, 15, hasta 20 dB van a llegar, dependiendo del orden que yo tenga para el filtro. Pero la caída va a ser bien angosta, porque el lóbulo principal va a ser, perdón, el ancho del lóbulo principal va a ser bien angosto comparado con el resto. Se fijan que este es más o menos el doble. ¿Ya? Y eso significa que el corte no va a ser tan, no sé, tan así en la rectangular comparado con las otras, que tienen una caída un poco más ancha, porque el lóbulo principal es más ancho. Debiera notarse aquí, y aquí se nota, se fijan, el rectangular es rojo y calipso, ¿ya? Rojo y calipso, ¿se fijan que es más angostito que esta otra de acá? ¿Se fijan en eso? Sí, sí. Ya, entonces, si ustedes quieren un filtro que corte bien, ahí, deberían irse por que tenga buen corte en frecuencia, ustedes deberían irse por un rectangular. Eso, sin embargo, les va a hacer que la caída sea poca. Y si la caída es poca, escuchemos lo que pasa. Déjenme dejar de compartir y compartir de nuevo para pasarles el sonido porque se me olvidó. ¿Ya? Ejecutar esto. ¿Está compartiendo, no? No. Ahora sí, ahora se está compartiendo, ¿cierto? Sí, sí. Y esto es X.
sin nada. ¿Ya? Ese handle sin nada. Y ahora vamos a ir y con la rectangular. Tomemos el primer filtro, el tipo 1. B1 R, 1, X. ¿Ya? Filtré. Filtré usando el filtro rectangular y después la ventana. Hamming. Hamming y Hamming. Entonces escuchemos esto. Ahora escuchemos con la ventana rectangular. Diferencia, ¿ya? Y esto va a ser de nuevo desde 1 hasta referencia. ¿Ya? Hacer esta para abajo. ¿Ya? Fíjense. La rectangular ahora. Mejor, ¿ya? Perdón, el anterior, el de la ventana rectangular, debería escucharse mejor porque tiene más corte, ¿ya? Mejor en el sentido que con más bajo, ¿ya? Producto de esto, ¿ya? Por el espectro en frecuencia que tenemos aquí. ¿Ya? Cortemos en estoy cortando en 2000, cortemos en 1000 ahora, para que se corte ya. ¿Ya? Voy a hacer sonar esta primero. ¿No? Disculpe, profe, que no se alcanza a escuchar lo que preguntó. ¿Se alcanzan a notar la diferencia entre las dos? Ah, Esta de aquí debiera tener, la que nosotros filtramos, sin con la roja, debería escucharse más tonos más agudos que sobre 1000 Hz, ¿ya? Porque corta más arriba versus la otra. Esta elimina mejor que esa, ¿ya? La rectangular elimina peor que la Hamming, producto de estas cosas que están aquí, ¿ya? Por lo tanto, como elimina peor la rectangular, yo debería escuchar más tonos, residuales al menos, de frecuencia más alta a 1000. Déjenme. Cambiemos el audio, una vez se queda más claro. Esto queda. ¿Ya? Y ahora cortemos. Lo vamos a cortar en 2000. ¿Ya? Esto debería quedar 2000 ahí. Ups. ¿Cuánto tiene de largo esta señal?
13 líneas, tendrá que ser algo completo. ¿Ya? Y ahora así nos quedó el primer filtro. Filtro, ¿qué te debería filtrar más todavía? ¿Notaron la diferencia? No puedo notar mucho la diferencia entre ambos filtros. No sé si por la transmisión. Puede ser por la transmisión, pero fíjense, el primero, el IR, el I1R, quedó más mal filtrado, por lo tanto suena mejor, ¿ya? Porque elimina menos que este, ¿ya? No sé si me explico. Al eliminar menos, pasan más frecuencias altas, y como pasan más frecuencias altas, uno lo escucha mejor porque uno quiere escuchar eso, que está bien, suena bien, ¿cierto? Suena purito. Entonces, comparen ese. ¿Notan los tonos más altos? Ese se nota mucho más claro ahí, en este. Escúchenlo. En este. ¿No Sí, sí. notan? Ahí se nota. Sí. Ahí se Ahora, nota la diferencia. Esa es a lo que me refiero. Lo que pasa es que tal vez el ejemplo, la forma de decirlo es tan mal en el sentido de que el más mal filtrado es el que mejor se escucha. Pero es por lo que le estoy diciendo. O sea, o sea, el que está menos filtrado se escucha mejor porque básicamente está eliminando menos las frecuencias Exactamente. que yo Frecuencias altas. no. Claro, eso. Y si tú miras aquí, esta tiene más frecuencias altas que otra cosa. Ah, claro. Mm. ¿Cierto? Entonces, el filtro que haga mejor el trabajo es aquel que deja menos de eso. ¿Ya? Y además, las frecuencias altas en general son más altas en este contexto, sí, pues, son en general más agradables para el oído humano que los algo más bajo, no sé, bajo los 1000, una cosa así. ¿Ya? Tal vez, tal vez lo mejor es cortar más abajo y ver cuál deja más residuo. ¿Ya? ¿Ya? Y quedó más cortadita. Y ahora, volvamos con ¿eh? Escuchemos el pajarito normal. Se fijan que no es volumen. Claro. Claramente, la primera que escuchamos es mucho más aguda que la otra. Obviamente, si mostramos el espectro va a quedar clarito ahí, pero la idea es que entrenes la oreja también. Sí, creo sí que se Estamos nota la viendo. diferencia. Sorry, perdón, no te escuché. No, que se nota la diferencia. Sí. Claro, estamos aquí, se fija, estamos chequeando los requerimientos, eso es lo que voy. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, porque aquí tenemos 4 y me pidieron uno, ¿con cuál se quedan? Claro, ahí me debería quedar con el que afecte menos las frecuencias altas, por lo tanto debería quedarme con el rectangular, si me equivoco. No, pues te dicen que filtre. Tu pega Ah, es que filtre lo más posible, pues, al contrario de lo que te está diciendo. bueno, ya, sí, sí, en realidad. ¿Te fijas? Ah, Insisto, donde se enreda el tema es por la forma en cómo lo estamos evaluando, ¿ya? Te lo voy a mostrar así mejor. Vamos
Vamos a hacer todo. No lo vamos a escuchar porque ahí es donde nos estamos enredando. Si no lo voy a colocar. Tampoco iba a ser. Se llama X, ¿cierto? Arriba. Sí, debe de X. Entonces está la señal ahí. Tipo 1, tipo 2, 3. Y ahora ejecutamos esto. Si no me he equivocado. Ahí está. Perdón. Tengo que calcular. Sorry. Me emocioné. Tengo filtro, ¿cierto? Y ahora calculo el espectro de las señales. Del H. R. R. Ahora se supone que sí. ¿Ya? Bueno, no se veremos el espectro de este lado. ¿Cuál quedó mejor? Este no dice el color, espérame. Ahí. Vision. Ahí sí. Ese en amarillo está la señal original. Y después fíjense, ¿cuál es la que mejor resultado da? ¿O cuáles son las que mejor resultado dan? Creo que la Camin tipo 2. Filtrando. ¿Cómo? No te escuché. ¿Me escuchas? La Camin tipo 2, pienso yo, que está filtrando bastante. ¿Cierto? Da la sensación, porque tengo que mirar de aquí para arriba, de 2000 para arriba. Entonces, vamos a ir aquí. Miramos ahí. Y si se fijan, esta es la amarilla, bueno, la amarilla es la señal, pero tanto la roja como la Calypso, que son las ventanas rectangulares, me están dejando pasar estas componentes, ¿cierto? Están en menos 120 dB, pero igual se escuchan, porque nosotros ya hicimos ese juego. En cambio, la azul y la negra son las que mejoran. Elijan una, ¿con cuál se queda? Tiene que quedarse con la negra. la negra, ¿ya? Y la negra es la tipo 2 Hamming. Eso es súper. ¿Listo? No les dieron más cosas, así que con eso hay que arreglarse. ¿Ya? La diferencia que hicimos aquí con los otros casos que yo les he mostrado era que, ¿se acuerdan que yo ponía un filtro
un filtro, perdón, ponía un comando, FIR1, FIR2 o lo que fuera, ¿ya? Y ponía los valores ahí, la frecuencia de corte, qué es lo que quería, y ese me devolvía el resultado, ¿ya? Aquí nosotros dijimos, no, miren, aquí está la ecuación, igual que en el filtro de resonancia. Aquí está la ecuación, yo la implemento, ahí está. Yo la implemento y calculo los coeficientes directamente. Y después cuando meto la ventana, bueno, por lo que entendemos de la ventana es, hay una ecuación para la ventana que viene programada aquí, ¿ya? Yo le digo el largo nomás y me devuelve los valores. Yo lo multiplico y aplico la ventana. Y listo. Y ahí está el filtro diseñado. Lo único que especifico es la frecuencia de corte. ¿Ya? Y esto es diseño con ventana. ¿Les queda más o menos claro? Sí. Una pregunta, no sé si... ¿Cómo? Una pregunta, en la tarea usted nos pide separar, o sea, lo que quiere es que básicamente eliminemos una de la frecuencia que nos pide eliminar con separar, ¿o no? ¿A esto se refiere o no? Se te mezclaron cosas que tienen frecuencias distintas, ¿ya? Una está más abajo si miramos un gráfico como este de aquí. ¿Te fijas? Mira, aquí hay, si yo mirara aquí, tengo frecuencias o señales ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Lo mismo se me repite al otro lado. Si yo te digo, sepárame los tres componentes, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo te quedáis con eso? ¿Cómo te quedáis con eso? ¿Y cómo te quedáis con eso, no? O sea, sin duplicarlo, porque puedo eliminar para un lado todo y quedarme solo con eso. Claro, tú, por ejemplo, podrías decir, ya, miren, ¿saben qué? De 2000 para abajo hay una. Entonces, un paso abajo en 2000. Me quedo con esa parte de ahí. Que es más o menos lo que hicimos aquí. ¿Cierto? Podemos alegar después de que no quedó muy bonito, de que no quedó muy bueno. Ya no importa, le subimos el voltaje a esta cuestión. Le ponemos aquí, mientras no me digan nada, no veo ningún problema. Le ponemos 200 aquí. Echamos a correr nomás. ¿Cómo andamos? Impeque, ¿cierto? Porque tienen que comparar, fíjense. Era así, y yo la dejé por acá abajo. Así que estamos bien ahí. ¿Cierto? Para cortar en 1000. Esto estaba cortando en 1000. ¿Ya? Ok, perfecto. Me vieron ya. Tengo listo esto. Después esta. Bueno, ahí no tengo otra opción, ¿cierto? Hay que poner un pasabanda entre 2000 y 3000. Y después la otra que vaya de 3000 para arriba, un pasalto. Por ejemplo. Ahora, si quieren poner puros pasabandas, un pasabanda ahí entre 4000 y 3000. Otro entre 3000 y 4000. Entre 2000 y 3000. Y después uno entre 1000 y 2000. Listo. Y ahí separan, porque la separación está en frecuencia. En este caso. ¿Ya? Si yo te digo, sepárame, no la grafiqué aquí, pero sí, voy a plantear en el tiempo, ¿cierto? Ahora, si yo te digo para este problema, sepárame eso en componentes en el tiempo, ¿qué vas a decir tú? Ah, bueno, yo veo claramente, porque uno es especialista en buscar patrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 patrones, que son cada uno de los pitidos del pajarito. Entonces, cortáis aquí en el tiempo, ¿cierto? Te va entre 0 y 0,2, 0,4, chuta, está medio parejito, 0,6, de cada 0,2 más o menos y vais a obtener el resultado. Ahí los separáis por los distintos, en este caso, no sé cómo se llama, cuando los pajaritos trinan, parece. ¿Ya? Los separan los distintos intervalos de tiempo. Ahí te digo, sepáralo en el tiempo. En frecuencia,
Bueno, esto que ves aquí en frecuencia se comporta así. No, sepárame en frecuencia. Ahí te digo, hay 3. ¿Ya? O incluso te podría decir, mira, sepárame, sería más abierto todavía, sepárame los mayores componentes en frecuencia que hay ahí. ¿Ya? Te digo, mira, arréglate las solas, dime tú cuántos son. Y ahí algunos de ustedes me van a decir, mira, son 2 no, este de aquí y este de acá. Y el otro, nada, mira, los otros para el lado, ese son ruidos. Perfecto, son 2 no. Ese y ese, el resto es puro ruido. ¿Cierto? Porque ustedes escuchan los tonos y yo no escucho nada bajo, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, ahí viene, y esa es un poco la parte de la tarea, vienen grados de libertad que ustedes van a tener que tomar decisiones. ¿Ya? Y la respuesta es también mientras tomaste una decisión y después lo que hagas para adelante sea consistente con la decisión que tomaste. No importa que aquí diga, mira, sé que hay uno nomás y todo este trozo desde los 2000 a los 4000. No hay un problema. No hay un problema. Pero si después me diseñáis un filtro pasa abajo, ahí no. Claro. Ese es todo el tema. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una duda, pero era también una duda de la tarea, más que nada. Y una duda un poco más como teórica sobre a qué hace referencia la tarea cuando dice realizar un diagrama de bloques. Hacer, la respuesta va a ser bien inútil, pero hacer un diagrama de bloques. Pues, Pero o sea, me refiero a usar el Simulink y crear ahí un diagrama de bloques que realice el filtrado. Mira, este lo hicimos el otro día, ¿cierto? Claro, sí me acuerdo. Ya, yo me puse ingenioso, le puse color aquí, mira, ahí está eso. Ah, ya. Listo. Ya. No, Simulink no, se quedan. Yo les conté, les cuento, me aburrí de pedirles que traigan un Simulink. Ok. ¿Algo más? Creo que en las cápsulas había algunas cosas que se referían a la filosofía de diseño. ¿Sí? Y usted dijo que algunas son las más usadas o las que más se piden. Por ejemplo, que la fase sea lineal o no, o el uso del ventaneo. En cuanto a la fase, no entiendo muy bien cómo adaptarla como para lo que quiero hacer. Porque, o sea, no entiendo muy bien el concepto de la fase, o es que la fase quede lineal nomás, como una cosa así. Espera, no, aquí hay varios temas asociados. Bien. ¿Están viendo esto, cierto? Sí. Ya. Miren. Hagamos un filtro field con ventana. ¿Ya? Especifique, ya dejémoslo así, si da lo mismo lo que hagamos. Hagamos el filtro. Si yo miro el diagrama de magnitud y fase, que es el que está aquí, miren la respuesta que tiene. Esta es la respuesta de magnitud. ¿Ya? No es un filtro, ¿cómo se llama? Ideal, ¿cierto? Pero tiene orden mínimo, en este caso no sé cuánto me dio, 101, ¿ya? Eso más o menos les da una idea. En general los filtros son de orden 50, 100 para los filtros, ¿ya? Pero fíjense en la fase. Si yo miro la fase aquí, ¿cómo está? Es una línea recta, ¿no? Eso es lo que yo busco en la fase de los sistemas. ¿Por qué busco eso? ¿Por qué busco una línea recta? Porque si tengo una línea recta en la fase, yo lo que obtengo es que los componentes de frecuencia que están aquí, en 10 kilos, se retrasan más, eso es lo que me está diciendo esto, la fase negativa,
que los componentes de frecuencia que están en 5 kilos y se retrasan más que los componentes de frecuencia que están en 0 kilos. ¿A quién le importa eso? A todos nos importa eso, porque fíjense que el retardo es proporcional a la frecuencia, lineal, ¿o no? Sí, efectivamente. Y si yo consigo que la señal que me representa o que va a pasar por ahí, piénselo como una señal, si yo represento una señal, que la descompongo en senos y cosenos, y las fases son proporcionales entre sí, eso quiere decir que se va a mantener una coherencia, o sea, la frecuencia más rápida van a ir más rápido que las frecuencias más lentas y van a ir de forma proporcional de que se mantenga, que todas vayan ordenaditas. Eso es lo que se refiere en fase, ¿ya? Por eso que hablamos de que el retardo de grupo es constante, ¿ya? De grupo como un paquete de señales seno y coseno que va cambiando. Entonces yo busco que sean así, ¿ok? Yo busco que sean así y por eso impongo un filtro FIR de fase lineal, porque me garantiza que eso me va a evitar distorsión. Por ejemplo, frecuencias que yo las atenúo, pero no se me desordenan si yo las concibo como seno y coseno. Si yo me cambio, mismo requerimiento ahí. Miren la fase. El lineal, lineal. ¿Sirve que sea más o menos lineal? Sí, sí sirve. Pero está súper buena la pregunta. Me río por eso porque me hizo pensar lo siguiente. Ya, compárala con esa. ¿Con cuál te queda ahí? No, con esa es lineal seguro. Ya. Pero son 101 coeficientes. Ya, empezar a llegar, ¿cierto? Ya, esta. Mira el filtro. ¿Ya? Chuta, no lo he diseñado todavía, sorry. ¿Ya? Mira el filtro. Orden 31. 31. ¿Ya? 31. ¿Ya? El otro está haciendo. Bueno, pero no es tanta la bajada tampoco. Ok. Mira los números aquí. Mira la magnitud. ¿Cuánto es? Menos 200. O sea, ese punto de ahí, menos 200. Comparemos ahora con este de acá. Mira, llegamos a 100 recién. Nosotros menos 200. Destruye la señal. ¿O no? No, claro. ¿A qué costo? Costo de fase. Ahí ya no te puedo decir nada. Va a depender de la aplicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque chuta, si son aplicaciones de audio, claro, si tenía un director de orquesta, puedes decir, no, sabes que yo escucho algo raro aquí. ¿Ya? Entonces un filtro que tú le diseñes para un equipo de audio, para lo que sea, lo va a desconfigurar. Ahora, si son gente normal como nosotros, que con suerte escuchamos la diferencia entre una moto y un tren, dará lo mismo ahí nomás la fase si no es tan lineal. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren una respuesta genérica, general, que sea una vieja confiable, piense con fase lineal, pues al final de hecho eso es deseable. Claro. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con filosofías de diseño. Si le dejan la puerta abierta, váyanse con ese tipo de cosas, con fase lineal, con un ventaneo, con esta otra de acá, por ejemplo, que el típico, la forma de diseñarlo sea, se me perdió ahora. Aquí, con mínimos cuadrados, ¿ya? Y ahí especifican el orden, por ejemplo, ya, porque ahí yo, con el mínimo cuadrado se fija, yo digo de cuánto es el tamaño del filtro. Ya, listo, 20. No eran ciento y tanto. ¿Y qué tan malo es? Chuta, comparado con el otro parece que harto más penca, pero yo sé cuánto retardo fijo me va a meter, ¿cierto? Que no va a ser tanto, 20. Comparado con la otra que era, ¿cuánto me dieron? 111, algo así. 101. 101. ¿Ya? Entonces, de nuevo, y aquí yo sé que a ustedes les cuesta y es normal, ¿ya? Pero tienen que tirarse a la piscina, tienen que decidir un número, ¿ya? Y mueren con el número en el sentido de, chuta, ya, me quedé con este número, entonces yo tengo que justificarlo. ¿Por qué me quedé por qué me quedé con FIR de fase lineal versus un IR? Porque la fase era lineal y yo prefiero que tengan fase lineal versus este otro que, mire, yo tiene menos componentes y todo, pero no,
no tiene la fase lineal. Yo me quedo con esto. Total, las especificaciones me lo permiten. ¿Ya? Insisto, jugársela, decir algo y ser consistente, no porfiado ni burro, ¿ya? Sino que ser consistente con su decisión. Si por ese motivo les dicen que, mira, sabéis que en realidad yo me olvidé de decirte que necesitas algo, bueno, ya lo cambio, pues, ahí no hay un problema, ¿ya? O sabes que decir, mira, sabéis que ya está bien, pero yo necesito que corte en menos 80. Ah, pero usted me hubiera dicho, no sea mala onda, ya, cortemos en 80, a ver, veamos con 60 cómo nos va. Bueno, todavía no alcanza, ¿no es cierto? Esto parece que estamos haciendo el tuntún. Bueno, así funciona esta cosa. Menos 80, chuta, ya. 200. Ya. Ahí nos pasamos, ya. Listo. Ahí tiene. Le di de sobra lo que usted quería, se lo doblé. Impeg. Ah, pero orden 200, chuta. En realidad mi aplicación no aguanta tanto retardo. Para atrás otra vez. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno tener todas las especificaciones al principio. Pero cuando no, ustedes, por ejemplo, se la juegan con esta y dicen, ya, mire, aquí no me dijeron nada, una caída de 80 dB, ¿ya? Con una banda de transición en este caso. Se fijan, estoy cortando 9600, una banda de transición de aquí a acá, de no sé cuántos son, 12 kilos, o sea, 2 kilos, me parece bastante bien, ¿ya? Una caída de 80 y la cantidad de coeficiente es 100. Si a usted no le sirve, me avisa nomás, yo le cambio por otro. ¿Ya? Además está planito aquí, fase lineal. O sea, tú justifica por qué esto es bueno. ¿Ya? Si la cuestión es muy buena, pero no cumple un requerimiento que te pide, no hay nada que hacer porque el cliente que manda aquí. Sorry, ¿no te escuché cómo? Aquí mismo con el que tiene en pantalla. Ujú. Si yo quisiera, por ejemplo, que llegara a menos 80, pero que tuviera una transición más corta, pero que no meta tanto retardo, ¿qué le hago? Ya, pero tú me pides transición más corta. ¿Sí? ¿Cómo hacer la transición más corta? ¿Qué tengo que hacer? Que va a aumentar el orden, se supone. Ya, entonces, entonces ahí vais a tener que empezar a jugar. Pues ahí está la tabla de nuevo, que te dan una idea de cuánto es el tamaño de la transición de acuerdo al orden. ¿Ya? Bien. Y ahí lo podéis ir ajustando un poco. Pero tenéis que empezar a transar, sí, así es la vida. Pues, sabritas cortas, ¿cierto? Te tapáis la cabeza, te tapáis los pies. Ya. ¿Ya? Eso es diseño, es tomar decisiones. Esto es lo que en el fondo después le está pega, pues si no. Todo el mundo quiere y la ha pasado bueno, bonito y barato. A veces hay que comprar barato, a veces hay que comprar feo, a veces hay que comprar más o menos y barato. Depende. Pues. Si a veces ni siquiera es tema de presupuesto. No se puede, no. ¿Ya? Y cuando les digo, bueno, si lo hacen aquí, por ejemplo, ustedes vienen acá y exportan los coeficientes, ¿ya? Y ahí lo prueban. Ni un problema, pueden hacer con comando como quieran, pero ustedes tienen que entregarme el código y tienen que entregarme esos números que ustedes guardan, ¿ya? Con su fecha. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Ok? ¿Más claro? ¿Perdón? No te entendí. ¿Todavía lo entiendo? Todavía no lo entiendo. Está bien así. Y tengo otra pregunta, profe. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, dale. Usted habló también en las cápsulas de la resolución espectral, como súper básico del ventaneo. Pero decía que la ventana de tiempo tiene que ser mayor que el inverso de la diferencia de frecuencia. Que tú quieres identificar, distinguir. Claro. Eso tampoco me quedó tan claro.
Te lo muestro aquí, mira. Ya. Si yo aumento la ventana de tiempo, es lo mismo que haga esto. Y esto va a cortar mejor, porque en el fondo voy a tener mejor resolución espectral. El espectro y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, por eso, si yo aumento el tiempo, la frecuencia se hace cada vez más chiquitita. Claro. Y viceversa. ¿Ya? De ahí viene ese tema. Entonces, claro, si tú tienes, lo vuelvo a poner en términos de esto, si tú tienes esto angosto aquí, porque el orden, ¿cierto?, tiene que ver también con el largo del filtro en el tiempo, en el caso del filtro, ¿cierto? Sí. Ya, si esto es angosto, ¿ya? Si son pocos coeficientes, la respuesta va a ser ancha en frecuencia, porque el tiempo está chiquitito. Y como es inversamente proporcional, te pasa esto. ¿Te fijas? Estos chicos acá tienes una banda de transición bastante más ancha que si lo haces. ¿Ya? Pero, angostas, ¿cierto? Aquí, mejora la caída y todo, pero, pero que esto sea así, que tenga ese ancho, eso no te lo vaya a poder sacar de encima porque eso es parte de que truncaste. ¿Te fijas? Aumenté aquí la resolución en amplitud y esto lo reduje un poquito en frecuencia, pero tiene un límite, no hay nada más que hacer, por mucho que le sigáis agrandando esta cosa. Fíjate los números al lado que cambian también. ¿Te fijas? Esto se mantiene más o menos constante. Lo bajo un poquito, igual que lo que hablábamos delante de bajar esta cuestión. Esto baja un montón, ahí, ¿ya? Y esto se mantiene más o menos en el mismo ancho. Entonces, la resolución espectral es cuánto puedes distinguir entre dos frecuencias consecutivas. ¿Ya? Sí, sí. No sé si queda más claro ahí. Sí, profe. Yo más claro. Ya cuesta un poco agarrarla, ese como concepto, necesita más maduración ahí. Lo otro, lo que les digo yo, para el diseño, lo que les cuesta a ustedes, no es que no entiendan ni nada, es decir, chuta, pero ¿y si me equivoco? Sáquense eso de la cabeza, ¿ya? Sáquense eso de la cabeza porque aquí la respuesta no es única. Eso es lo que tienen que calzarle. Aquí la respuesta no es única y depende de qué camino tomaron haciendo algún supuesto. ¿Ya? Eso es lo que más les complica en el diseño. Chuta, pero es que a mí me dio esto y a ti te dio el otro. No importa, te digo una cosa o la otra porque tú tomaste una cierta decisión que la otra persona no tomó y listo, y eso es. Y como vienen estos requerimientos que son conflictivos entre sí, así es la vida. ¿Ya? ¿Dudas? Sí. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Usted dijo que em, el ventaneo, ¿cómo? ¿Hamming? ¿Sí? Hamming. ¿Hamming? Hamming. El Hamming con M es el más utilizado porque te da una buena relación entre caída y ancho. ¿Ese es como el que da más caída o hay otros que tengan más? Hay otros que dan más caídas. Mira la cápsula y en el libro también está bien explicado. Por ejemplo, el flat top, ese cae un montón. Ya. Ah, sí, sí, eso lo vi también. Ya. Pero, entonces esto tienen definido como unos rangos. Por ejemplo, ¿Sí? porque en la tarea dice que tiene que tener menos 50, por ejemplo. Se supone que Uh -huh. el Hamming podría darme eso. Claro, te va a dar eso. Sobre todo si porque fíjate, con la tabla que te mostré hace un ratito atrás, Fuera como ¿ya? 40 y algo. Te da 40 y algo, entonces está ahí. Ya. Está ahí. Incluso tú puedes calcular, porque sale la fórmula ahí en el libro de cuánto te da cada uno. No vi la escrito ahora. No lo vi, no lo puedo mostrar. Ah, no lo tengo abierto, por eso no lo vi. Diseño simple.
Esto es... Ahí está. Te fijas, aquí están... Y esto, claro, el Harvey te da menos 49, menos 43. Ya, insisto, y en general, cuando fijas cuando fijas o lo hablas en general, o cuando fijas valores chicos. Si tú esto lo alargas un poquito, esto va a variar, pero tampoco que va a llegar a menos 180. Ya, ahí necesitáis otras cosas. ¿Ya? Para llegar a menos 180 era lo que teníamos ahí en el filter design, y cuando tú jugáis con el orden y con las cosas. Porque ya haces otro proceso de diseño. Cuando yo conecto con ventana, yo lo único que hago es uso esta ecuación de aquí y lo multiplico multiplico dos ecuaciones que ya me dieron, nada más. La otra, cuando hago mínimos cuadrados, lo que dice, ya, mira, yo lo que necesito es esto y que caiga tanto. Entonces busco la mejor aproximación con tal de que el error se minimice para un cierto orden del techo. ¿Ya? Eso es mucho más complicado de hacer, son muchas más ecuaciones que hay que resolver, no calcular como aquí, y por eso que te da mejor resultado. ¿Ya? En cuanto a buscar algún balance entre las dos cosas. ¿Ya? Sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, si no hay nada más, nos dejamos hasta acá. Yo tengo una pregunta, pero ya no son de la